¿Repetiré el patrón negativo, destructivo, o puedo escribir algo nuevo? Tu historia explica tu comportamiento, pero no lo justifica. El resentimiento no te protege, te encadena al pasado. Tú eres el punto de quiebre para tu familia. Y uno de los honores más grandes que usted tiene es que tiene que cortar con los ciclos familiares destructivos que han herido su familia en el pasado. Usted tiene que cortar esas herencias de maldición que han lastimado su familia en el pasado. Tú eres el punto de quiebre para tu familia. Tú eres el Abraham de tu familia, el que dejó un pasado para escribir una nueva historia. Y voy a compartirte cómo lograr ese punto de quiebre. De la familia heredamos todo, algo: fe, amor, apellido, identidad, pero también heredamos ciclos destructivos, manera mala de tratarse, heridas no resueltas, silencios que castigan, gritos, abandono, infidelidad, adicciones, violencia, manipulación, o bien irresponsabilidad emocional. Tú no eliges lo que viviste, ni tu historia, ni tu familia, pero puedes decidir cómo continuará tu historia. Tienes que decidir cómo continuará tu historia. En Cristo, toda cadena que ha herido se rompe y el ciclo puede terminar de dolor. Puedes cambiarlo. La Escritura lo afirma de esta manera, allá en Ezequiel 18:20. El Hijo no será castigado por los pecados del Padre, ni el Padre será castigado por los pecados del Hijo. Por lo tanto, lo que nos está diciendo es que no niega el pasado, hay una historia, pero eso no significa que yo estoy condenado a repetir la historia. Tu pasado no determina tu futuro. Y tú tienes que ser consciente de esto. Dios te llama a responder con decisión, con valentía, a sanar, a ordenar, a restaurar y a construir una nueva historia. Dios te da capacidad, autoridad y gracia para comenzar esta nueva historia. Tú puedes ser el punto de quiebre de una historia que ha herido la familia y comenzar una nueva historia. Lo primero que quiero decirte es que posiblemente eres hijo de una heroína, de un héroe. Posiblemente estés creciendo con padres valientes que, sin saber toda la historia, ellos determinaron hacerlo diferente y determinaron creerle a Dios. Cada generación tiene que decidir su futuro. Y esto es importante que nosotros lo tengamos claro. Una víctima es aquel que se mantiene en un estado de irresponsabilidad, culpando a los padres por los errores que cometieron. Esa es una víctima. Y se mantiene en un estado de inmadurez porque no asume la responsabilidad de su historia. Muchos de estos patrones familiares no nacieron contigo, los heredaste. Tu forma de hablar, tu manera de responder frente al conflicto, tu manera de responder frente al trabajo, tu forma de comportarte, no lo heredaste. Pero lo que tú entregues a la siguiente generación, eso que heredaste, no es responsabilidad tuya. Pero lo que tú entregues, lo que tú des, la forma en que construyes para la siguiente generación, sí es tu responsabilidad. Yo quiero desafiarte, bendecirte. Escribe una nueva canción en el corazón de tus hijos. Sana el corazón de tus hijos. Tú puedes ser el primero en detener la cadena de dolor y ser el primero en elegir el camino correcto. Mi abuelito, el papá de mi papá, era el hijo de un amante. Mi mamá era hija de un amante. Mi mamá fue madre adolescente. Mi papá tuvo que salir a trabajar a los 14 años
y creció entre adultos, con mañas de adultos. El alcoholismo, el sexo desenfrenado, el juego, fue marcando su vida. Y cuando se casa con mi mamá, él no sabía lo que era ser esposo, porque mi abuelito, el papá de mi papá, muere cuando él era niño. Y mi abuelita tiene que sacar en los años 30 a 8 hijos adelante. Esa es mi historia, de donde yo vengo. Pero mi mamá se encuentra con Cristo y mi papá se encuentran con Cristo, y ellos deciden establecer una nueva historia y cortar esa historia de dolor. Todos tenemos historia, nadie lo niega. Tú mismo tienes una historia. La pregunta que debes de hacerte: ¿repetiré el patrón negativo, destructivo, o puedo escribir algo nuevo? Ezequiel 18:30 dice: Dios confronta al pueblo de Israel porque el pueblo de Israel se justificaba diciendo: somos así por los errores de nuestros padres. Dios dice no, dice: juzgaré a cada uno de ustedes según sus propios actos. Usted ya no puede culpar a nadie más. Tenemos el honor de escribir una historia nueva. En otras palabras, tu historia explica tu comportamiento, pero no lo justifica. Tu historia explica por qué gritas cuando te enojas, por qué explotas en enojo, por qué amenazas con divorcio. Tu historia lo explica porque lo escuchaste de tus padres, de tus abuelos, y lo viste en tus tíos. Escúchame bien. Una herida provoca dolor, pero cuando no se sana, se normaliza la actitud. Tú tienes que tener cuidado. No puedes normalizar lo que un día te dolió, porque tus hijos tenderán a copiarlo. Cada generación tiene que decidir cómo quiere vivir. Tú tienes que decidir cómo quieres vivir. Tal vez heredaste un patrón, pero no estás obligado a reproducirlo. Lo que recibiste no define tu identidad. Y tú tienes que entenderlo, tienes que sanar en ti esa identidad. Mi abuelito, como era el hijo fuera de matrimonio, mi abuelita contaba que en algún momento él quería servir a Dios. Pero en aquel momento a esos hijos se les llamaban hijos bastardos. Y no calificaban para servir a Dios. Esa condena estaba errada, porque estaban poniendo sobre los hijos las consecuencias de los errores de los padres. Mas Dios dice que tu identidad la da Cristo, no tu pasado. Tu identidad está sana en Cristo. Dios te dice: no eres ningún bastardo, no, aunque te abandonare padre y madre, yo jamás te abandonaré. Tú eres mi hijo amado. Yo te formé en el vientre de tu madre. En ti hay destino, hay propósito y hay dignidad dada en la sangre del Cordero. Si tú no sanas la historia, estás condenado a repetir el pasado. Lo que repites sí revela tu decisión y tu identidad. Lo que transformas, lo que sanas y corriges, es tu legado a la siguiente generación. Mi mamá de niños siempre oraba bendiciendo a mi papá y susurraba en nuestro oído: ustedes tienen el mejor papá del mundo. La pregunta que surge: ¿era un padre perfecto? No. Era un padre que aún en la propia cama de matrimonio se metía con otras mujeres. Era un padre que en algún momento tuvieron que levantarlo totalmente ebrio de la calle. Era un padre que jugaba su salario en algunos momentos en algunas cantinas donde adquiría deudas que mi mamá no sabía, y de repente aparecían cobrándole deudas a mi mamá y decía: ¿de qué? Esa era la historia de la que yo venía. Mi mamá podía haber destruido esa historia, nuestra historia, si ella se mantiene odiando a mi papá, recriminando a mi papá, lo cual era un reflejo del abandono que había recibido de niña.
o de los abusos que había recibido de niña y aumentaba su dolor. Mas ella se encontró con Cristo y decidió cortar toda esta herencia de dolor y determinó que sus hijos no vivirían como consecuencia de los errores del pasado, sino como fruto de la cruz de Cristo. Por eso protegió nuestro corazón, cuidó nuestro corazón y nos hacía orar, honrar, bendecir a nuestro Padre. Solo alguien con un corazón sano puede hacer eso. Déjame compartirte una estrategia que puede ayudarte a cortar estas herencias generacionales de dolor, estos ciclos familiares destructivos. En primer lugar, el primer paso es identificar el patrón con honestidad. Esto se ha repetido en la familia: divorcios, embarazos siendo soltero, alcoholismo, adicciones, agresión, silencios que lastiman. Este ciclo solo se puede romper cuando tú eres consciente de qué es y llamarlo por nombre. Te hago algunas preguntas. ¿Qué se repite en mi familia cuando hay presión? ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo se maneja el enojo, el dinero, el sexo, el conflicto, el respeto o la deshonra a la autoridad? ¿Cómo se maneja el afecto? ¿Cuáles son esos ciclos destructivos que lo vemos como un patrón repetirse en la familia? ¿Qué aprendí que era normal? Oiga bien, ¿qué aprendí que era normal, pero que en realidad es dañino? ¿Qué legitimé como normal, pero en realidad era veneno puro que a todos nos hería? ¿Qué conductas, y esto es crucial, qué conducta estoy transmitiendo a mis hijos que un día yo lloré cuando me la transmitieron a mí? Tú tienes que detenerte y ser consciente de esto. Déjame decirte algunas cosas. Yo estoy aquí porque mi papá y mi mamá entregaron su vida a Cristo, pero los tíos que no lo hicieron repitieron la misma historia de adulterio, de infidelidad, de adicciones, de prostitución. ¿Me explico? ¿Cómo llegó la prostitución a la familia? Por el adulterio de mis padres, de los abuelos. Por esas infidelidades. Si ellos no cerraban la puerta, ellos iban a normalizar una conducta que luego afectó a mis primos. Pero usted puede hacerlo diferente. El rey Josías, con 8 años, vivió en un ambiente corrupto, tomó un rumbo diferente. Segunda de Reyes 22, 1 y 2 dice: Josías tenía 8 años cuando subió al trono, era rey y reinó en Jerusalén. Él hizo lo que era agradable a los ojos de Dios y no se apartó de lo que era correcto. Esta determinación le ayudó a cortar el espíritu de idolatría, la destrucción espiritual. Esta destrucción lo hizo ir en contra de la cultura para establecer un nuevo patrón, una nueva conducta. ¿Cuándo ocurrió? En Segunda de Reyes 22 dice: cuando leyó la palabra, cuando el rey oyó lo que estaba escrito en el libro de la ley, rasgó su ropa en señal de desesperación. Tú tienes que llorar, lamentar, rasgar tu corazón cuando veas un patrón destructivo en tu familia. El autoengaño, es decir, justificarlo, alimenta el ciclo. Yo soy así igual al abuelo. Yo soy así igual a mi papá. Es que era así mi papá. Es que nos corre por la sangre. Eso se llama autoengaño y te mantiene esclavizado a una conducta destructiva que está marcando tu familia. En el nombre del Señor, detente. No justifiques lo que está mal. Si tú gritas, es agresión. Si tú eres infiel, la Biblia dice un insensato, un bruto, un estúpido. Porque vas contra ti mismo. Yo tengo que aprender a llamar las cosas por su nombre. Por ejemplo, si heredaste gritos, humillación, amenazas, cambia la forma de hablar. Haz un pacto con tu familia. No más gritos en esta familia.
si heredaste silencios emocionales que castigaban, que hieren, que no le hablo a mi esposa por una semana, inicia conversaciones, pide perdón, expresa afecto, humíllate. Tienes que cambiar la actitud. Si heredaste irresponsabilidad, dejas trabajos tirados, no pagas tus deudas, inicia una vida de rendición de cuentas, de consistencias, de redimir las finanzas de tu familia. Deja la pobreza a un lado y levántate para traer prosperidad a tu familia. Si heredaste infidelidad o la viviste en el pasado, pide perdón a tus hijos. Mire, un día mis hermanos y yo descubrimos que mi mamá, que teníamos un hermano mayor, el hijo de mi mamá, que había quedado en el país de origen y no vino con nosotros. De repente mi hermano aparece a los 14 años. Sí sabíamos de su existencia, pero ¿quién me explica la historia? ¿Es normal que la mamá sola pueda tener un hijo? ¿Eso es normal, mamá? ¿Es normal que ustedes se divorciaron y que ahora hay los hijos de papá, de mamá? Y ¿eso es normal, mamá? Si usted no explica la historia, van a normalizar sus hijos la conducta. Pero si usted le explica a partir del dolor, produce víctimas en ellos. Usted tiene que explicarle a partir de la sanidad, de reconocer su error, a partir de pedir perdón. Hijos, yo me equivoqué. Y la historia fue así, ocurrió así. Hoy quiero pedirles perdón y bendecir tu vida. Tú no repetirás mi historia. Tú te casarás, tú serás fiel, tú serás leal, tú bendecirás tu generación. Por eso a partir de ahora yo me comprometo contigo a hacerlo diferente. Pero tienes que reconocer el error de la familia, o bien decirlo como yo lo cuento. Esta es la historia de mi familia, de aquí vinimos, pero más nosotros no somos víctimas, somos el fruto de la cruz de Cristo. Nuestra identidad es Cristo. No puedes cambiar el pasado, pero sí puedes decidir lo que pasarás a la siguiente generación. Decláralo. Mi casa y yo somos diferentes. Yo doy gracias a Dios por mi papá. Estoy escribiendo un nuevo libro donde cuento la historia de mi infancia. Y en este libro digo, nosotros vivíamos en una casa grande de madera donde se alquilaban cuartos. Y de repente en la historia me corrijo y digo, no, nosotros dormíamos en un cuarto donde era el negocio de mis papás. Yo no sabía lo que era tener una casa. De hecho, en nuestra preadolescencia, mis papás compraron un terreno hermoso y no sé por qué había cierta ilusión en que mis padres construyeran una casa. ¿Saben que construyeron cuartos, como los cuartos del hotel? Para nosotros era normal. ¿Por qué mis papás construyeron cuartos como si fueran cuartos de hotel? Porque es lo único que conocían. Hasta que un día, cerca de ese terreno, vendían una casa de madera como de 50 años y mi mamá dijo, esta es la casa. Por primera vez a mis 14 años yo viví en una casa donde había privacidad, donde cada uno tenía su cuarto, donde había una cocina, donde había un patio que era nuestra casa. ¿Me explico? Yo conozco una casa hasta en mi adolescencia. Por eso yo entendí lo que mi mamá decía cuando nos iba a abrir la cuenta en el banco cuando éramos niños. ¿Saben qué nos decía ella cuando nos abría la cuenta de ahorro? Un día ustedes tendrán su propia casa cuando se casen. ¿Con qué ilusión mi mamá lo decía? ¿Sabe por qué? Porque ella nunca había vivido en una casa. ¿Me explico? Tú tienes que reconocer esas heridas que han lastimado tu familia. Yo sabía lo que era vivir con mis hermanos y otras personas. ¿De dónde salían estas personas? Venían de lugares más adentros que seguro le pagaban a mi papá. Y mi papá mezclaba en la familia con otros hermanos que aparecían. Otras personas que aparecían. Eso era lo normal. Tú tienes que explicar la historia. Explica la historia, sana la historia, redima la historia.
Un día tendremos una casa para nosotros. ¿Usted sabe? A los 14 años, por primera vez, yo dormí en un cuarto con mis hermanos. Mis hermanas durmieron en su propio cuarto. Yo lo recuerdo como si fuera hoy. Yo recuerdo el aroma del primer desayuno en nuestra casa. Era la redención de una familia que venía de la pobreza extrema a comenzar a surgir, a escribir una nueva historia. Pregúntate, ¿qué heridas han venido del pasado? ¿Sabe cuál es uno de nuestros errores? Casi nunca explicamos la historia. Este es tu hermano. Sí, mamá, pero ¿cuál es la historia? Este es tu hermano. Pero ¿cuál es la historia, mamá? ¿Cómo fue? ¿Cómo ocurrió? ¿Cómo pasó? Yo he escuchado a personas adultas contar la historia a otros adultos. Los hijos la escuchan como la cuentan, mas a los hijos nunca se han sentado para explicarles la historia y sanar y redimir esta historia. ¿Sabes por qué estamos aquí? ¿Sabes por qué ahora la familia es estable? Porque un día Cristo vino a nuestra familia. Porque un día yo entregué este dolor y dije, este dolor no pasa a mis hijos. Por eso hay estabilidad y hay alegría y por eso venimos a la iglesia, para dejar que Cristo sane nuestra historia. Segundo paso, perdona para no vivir dirigido por la herida. Si tú mantienes la herida abierta, estás condenado a repetir la historia. Eso que te dolió, que te lastimó, eso que viviste con tus padres, vas a repetirlo si no perdonas. No se cortan maldiciones reclamando, humillando, teniendo deseos de venganza, guardando resentimiento. El resentimiento te amarra al mismo dolor que deseas superar. El resentimiento no te protege. Yo no puedo perdonar porque no merece mi perdón. Escúchame. El resentimiento no te protege, te encadena al pasado. Tú tienes que perdonar. Jesús nos enseña la ruta a la libertad, a la paz, a la posibilidad de escribir una nueva historia. Ahí en Lucas 6:37, perdonen y serán. Lo que está diciendo es, perdonen y serán liberados del pasado. Perdona y dejarás el pasado atrás. Perdona y ya no llorarás porque tu papá era como era, porque el abuelo era como era. Perdona y podrás escribir una nueva historia. El perdón, cuando nosotros perdonamos, vivimos livianos emocionalmente y alcanzamos la libertad necesaria para no repetir la historia. La falta de perdón te condena al pasado. ¿Por qué? Porque mantienes vivo el dolor. Perdonar no es negar el daño, no es excusar al que te dañó, no es reconciliarse automáticamente. Alguien me ha dicho, yo quiero perdonar a mi papá, quiero buscarlo, y yo le he dicho, no lo busques, perdónalo en lo íntimo. ¿Por qué? Porque si lo buscas y él no ha cambiado, aprovechará este gesto para volverte a herir. Y esa cercanía no significa perdón. El perdón se vive en lo íntimo, en lo personal, y nos habilita para reconciliarnos cuando ha habido un cambio que permite una relación saludable. Por eso el perdón no es que te hace víctima, el perdón le eleva tu dignidad. No es exponerse otra vez al daño. El perdón no justifica el mal, es liberarse del pasado para cambiar el futuro. Si mi mamá no se hubiera liberado del pasado, yo no estaría aquí. Yo no estaría aquí. Si mi mamá hubiese odiado a mi papá, odiado a la mamá que la abandonó, odiado a las personas que la abusaron, odiado al papá de mi hermano mayor, yo no estaría aquí. Yo sería una víctima social, posiblemente metido en drogas o en delincuencia. ¿Por qué? Porque el odio produce víctimas. Por ejemplo, José pudo elegir el odio y el deseo de venganza. Sus hermanos lo vendieron como esclavo, querían matarlo, lo envidiaban. Sin embargo, su abandono, aunque haya sido humillado, decidió no repetir la historia.
Él guardó su corazón y esto le permitió escribir una historia nueva aún para su familia. Génesis 50:20 dice: ustedes que se propusieron hacerme mal, cuando los vuelve a encontrar, él se emociona porque eran sus hermanos, como si el Señor viniera a traer un bálsamo nuevo sobre su rostro y les dice: ustedes quisieron hacerme mal, mas Dios dispuso todo esto para bien. Ese es el fruto del perdón. Cuando has perdonado, ya no reaccionas desde la herida. ¿Gritas y maldices como tu mamá cuando se enojaba? ¿Insultas como tu papá, a tu cónyuge o a tus hijos? ¿Te vuelves violento cuando estás estresado? Eso no es tuyo, no viene de ti. Eso es heredado. Hoy detente y pide perdón a tu familia. Cuando has perdonado, ya no tomas decisiones desde el odio, tomas decisiones desde la paz, desde la libertad. Si hay abuso, violencia, amenazas, adicción, perdonar incluye proteger, denunciar lo que está mal, tomar distancia, es buscar ayuda profesional, establecer límites. Eso también es obediencia y sabiduría. Usted tiene que proteger su familia. El tercer paso es: insista en instalar un nuevo sistema de conducta. Si usted vacía esta botella y no la llena, usted se queda en un vacío existencial. Usted tiene que llenarla con la conducta correcta. Por eso tiene que reconocer lo que estuvo mal, pedir perdón y hacer un pacto con su familia y decir: esta conducta es la correcta. Si Dios no te ha mostrado lo que estuvo mal, Él te mostrará en algún momento lo que ha estado mal para corregirlo, mas debes de instalar la nueva conducta. Si tú oras perdonando, pero no instauras la nueva conducta, eso no trae un cambio. Josué dijo, Dios le habló a Josué y le dijo: esfuérzate y sé valiente. Cuida de obedecer, entonces te irá bien. Tienes que instalar la nueva conducta. Obedecer no es emoción. Cuando usted se enoja, grita igual que su papá. En un momento, en una oficina, íbamos Daniel, mi hijo mayor, y yo caminando, y una compañera sale detrás y dice: wow, dice, qué susto. Y los dos volvemos a ver, ¿cuál es el susto si solo caminamos? Y en ese momento ella dice: es que caminan igualito. Y en ese momento me dio un escalofrío profundo, porque me di cuenta que mi hijo camina igual a mí. Tú eres el modelo para ellos. Obedecer es pedir perdón a los que he fallado. Es perdonar. Eso es lo que cambia el rumbo. Para romper el ciclo necesitas claridad y constancia. Define la nueva ruta. Te doy una estrategia. Número 1, decide qué valores gobernarán tu familia. Respeto, verdad, responsabilidad, servicio, pureza, compasión, orden. Define los valores de tu familia. Reúnete con ella y digan: estos son los valores que regirán esta familia. Número 2, habla de las conductas prohibidas. Lo que no vamos a repetir y establecer límites. En esta casa no se insulta. En esta casa no humillamos. En esta casa no hay golpes. En esta casa no hay infidelidad, no hay amenazas, no hay manipulación, no hay chantaje emocional. En esta casa no hay mentiras. Llámalo por su nombre y establece que esas conductas se van, estarán fuera, no te alcanzarán ni a ti ni a tu familia. ¿Cuáles son las conductas obligatorias? Define las conductas obligatorias y hábitos que vas a instalar. Cuando nos equivocamos, pedimos perdón. Cuando mis hijos eran niños, un día fuimos conscientes, que él y yo, de que gritábamos, nos llamábamos a grito y nos levantábamos la voz. Y yo dije: no, esto va a cambiar. Llamé a mis hijos, eran pequeños, y nos reunimos los 4 y dijimos: no más gritos en esta casa. Nos vamos a llamar por nombre, y les di autoridad a ellos. Si yo te grito,
Levántame la mano y dime, papá, me estás gritando y yo te pediré perdón. Hasta modificar la conducta y establecer un nuevo hábito. ¿Sabe qué pasó? Más de una vez mis hijos me dijeron, papá, me estás gritando. Modificar un hábito no es fácil, pero usted tiene que comprometerse a ser el ejemplo que lo inspire. ¿Cuál es la conducta obligatoria en la casa? Vamos a pedir perdón cuando nos equivocamos. Vamos a hablar la verdad. Vamos a cumplir la palabra. Vamos a rendir cuenta y vamos a buscar ayuda cuando no sabemos qué hacer. El otro elemento fundamental es cómo vamos a manejar el conflicto. En medio del conflicto, ¿cómo lo vamos a manejar? Número uno, sin gritos. En una ocasión publiqué en las redes sociales de Enfoque a la Familia: cuando yo grito, agredo. Es una ofensa. Y alguien me contestó, ¿cómo no gritar? Si todos gritan en el pueblo y en mi familia, es normal. ¿Se da cuenta? Normalizamos lo que es una agresión. Entonces yo tengo que ser consciente. O usted normaliza lo que ha lastimado la familia en el pasado o establece un quiebre y instala una nueva conducta. Por eso, ¿cómo vamos a manejar el conflicto? No vamos a gritar, no vamos a discutir delante de los niños. Vamos a tomar pausas para enfriar las emociones. Ahí yo le recomendaría bañarse con agua fría. Usted al rato va a decir, qué idiota, yo cómo estaba pensando esto. Gracias a Dios que no grité y que no ofendí. Y usted pide perdón a Dios y usted enfría su emoción. Y luego vuelve al tema y se dará cuenta que no era tan importante la reacción. Y usted vendrá con humildad y dirá, perdón por la forma en que reaccioné. ¿Cómo vamos a manejar el conflicto? Vamos a hablar del tema. Vamos a pedir perdón y a reparar el daño con hechos. El cambio no se sostiene con intenciones, se sostiene con hábitos. La familia es sana cuando alguien elige hacer la diferencia. Yo voy a cambiar de dirección. Esta decisión la tomó mi mamá. Mi mamá tomó la decisión de cambiar la dirección. Déjeme contarle otra de esas cosas que tal vez nunca cuento. Aún en su lecho de muerte, mi mamá dijo con quién se iba a casar mi papá. Es decir, aún en su lecho de muerte estaba sufriendo, no, estaba ordenando la vida y diciendo lo que iba a pasar. No lo dijo desde la amargura ni desde el rencor. Lo dijo de que oren por su papá, acompañen a su papá. Y yo dije, wow. ¿Me explico? Usted y yo tenemos que entender que hay dolores que han lastimado la familia, pero que yo digo no voy a contarlo desde el dolor. Otra vez le digo, si usted cuenta la historia desde el dolor, produce víctimas. Si usted cuenta la historia desde la sanidad, produce sanidad y no produce víctimas. En una ocasión, cuando mi mamá había muerto, mi hermano dijo, qué extraño. ¿Cómo es que nosotros conociendo los nombres de las personas que abusaron y lastimaron a mi mamá, cómo es que nosotros no podemos odiar? Y en ese momento yo fui consciente de que una historia de dolor se había cortado, que aún conociendo la historia ya no había dolor, ya no había amargura, ya no habían deseos de venganza. ¿Sabe por qué? Porque mi mamá se paró en la brecha y cortó la herencia de dolor y no produjo víctimas. Tú eres el que hace el quiebre. Enseña y modela la conducta a tus hijos. No basta con desear cambiar. Debes modelarlo y debes enseñar el nuevo camino. Deuteronomio lo dice claramente. Escúchame bien. Deuteronomio 6:7. Repítele la conducta correcta a tus hijos una y otra vez. Esta es la conducta correcta. Así actúa esta familia. Habla de ello cuando estén en la casa, cuando vayan por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Hazlo un estilo de vida y primero mételo en tu mente y en tu corazón. Ponlo como una marca en tu frente y luego háblalo
a tus hijos. Así se establece una nueva conducta. Cuida la forma en que tú hablas. Háblales lo correcto. Aprenden cuando te ven pedir perdón con humildad. Tus hijos y tus nietos aprenden cuando te oyen hablar con respeto, aun cuando estás frustrado. Te ven cuando te ven honrar la palabra, cumplir tu palabra, la palabra que das. Tus hijos te honran cuando te ven amar a Dios con todo tu corazón, cuando te ven disponer límites sanos como familia, cuando te ven reparar lo que rompiste y pedir perdón con humildad. Antes de venir para acá, Siddhartha hizo algo que me llegó el corazón. Dice que vio mi zapato un poquito sucio aquí abajo. Y dice, es que no debe estar así. Y trajo una esponjita y me pidió que pusiera mi pie sobre su rodilla. Y comenzó a limpiarme los zapatos. Y yo dije, wow, Dios mío, wow. Así se enseña una actitud. Cuando tú logras mostrar un camino diferente y en lugar de gritar, de humillar, de agredir, le pides que tu hijo levante su pie y ponga su pie sobre tu pierna y tú le limpias sus zapatos. Wow. Cuando habiendo gritado, le llamas a tu familia y dices, miren, le grité a su mamá, perdón, esto no está bien. Perdón, le hablé mal a tu papá delante de ustedes, eso no está bien. Eso nunca se hace. Perdón, hijos, perdón. Déjame hablarle a las heroínas valientes. Pablo celebró la fe de Timoteo. Escucha, tú tienes la misma fe que tuvo primero tu abuela y tu madre, Eunice, y ahora está en ti. 2 mujeres valientes cambiaron el destino de la familia de Timoteo. Si estas mujeres hubieran estado heridas, hubieran dicho, el desgraciado de su papá, el griego, se fue. No sirve para nada, no paga la pensión, no viene a verlos, es un fracasado y ustedes serán igual que su papá. Uy, Dios mío, mamá, detente. Háblame de fe, háblame de perdón, háblame de restauración. Corta esa herencia de dolor, díganos en un mejor lugar. Por favor, herédame la fe, la valentía. Cuando yo veo a estas heroínas, yo digo, Dios mío, gracias, porque la fe también se hereda cuando se practica con coherencia. Nosotros lo enseñamos mientras caminamos con ellos. La fe que ellos vivan mañana dependerá del ejemplo que les demos hoy. A veces cuando mi mamá y mi papá nos ponían a hacer los devocionales, que yo no entiendo quién les dijo que era en la madrugada, eso era traumático. A las 5 de la madrugada, levántense, vamos a hacer el devocional, pero estamos durmiendo. Sí, pero el que busca de madrugada al Señor lo encuentra. Sí, pero yo no estaba quejándose. Pero con el paso del tiempo me di cuenta que estaban poniendo muros grandes, fuertes, que se convertían en el fundamento de nuestra vida. Y un día comenzamos a agradecer esos momentos profundos donde nuestros ojos se cerraban, no entendíamos, protestábamos, pero estabas enseñándonos a vivir de una nueva manera. Cristo no solo perdona, también transforma. Observa lo que dice Gálatas 3:3, eso es tuyo. Cristo nos rescató de la maldición. Wow. Cristo te ha rescatado de la maldición. ¿Qué significa esto? Que no estás condenado a repetir la historia. Déjame decirte algo. Algunos de mis familiares han caído en prostitución. Algunos de mis familiares han caído en drogas. ¿Por qué? Porque en el momento crucial donde tenían que hacer el quiebre, los tíos no lo hicieron. Ellos se dejaron llevar por una historia de dolor que marcó sus vidas y mantuvieron una irresponsabilidad. Mas yo recuerdo que mi papá también cuando se convirtió predicaba, y recuerdo que mis papás ayudaban a los pastores, y recuerdo que mis papás insistíamos en que fuéramos a la iglesia, y recuerdo que mi mamá nos leía la Biblia a cuadro. Ellos fueron estableciendo un fundamento que cambió nuestra historia. No estás condenado a repetirla.
No estás definido por tu origen. El origen tuyo no te define, tu historia no te define. Te definen tus decisiones de hoy, te define la cruz de Cristo, el perdón de Cristo, la restauración de Cristo. Somos hijos amados. Aunque padre y madre te dejaren, Él jamás te abandonará. Tienes una nueva identidad, ya no eres un hijo bastardo, eres un hijo amado porque tu Padre Celestial te creó con propósito. Puedes construir un nuevo destino. Dios no nos llama a sobrevivir nuestra historia. Es que yo soy así porque mi mamá y mi papá. No, Dios nos llama a redimir nuestra historia. Muchas veces nos hemos sentado con Daniel y con Esteban, nuestros hijos, a decir: de aquí vivimos. Cuando me han escuchado contar las historias de mi mamá varias veces, los veo llorar. Y me dice Esteban: pero si le he oído tantas veces, ¿por qué lloro otra vez? Y le cuento la historia para que ellos sean conscientes de dónde hemos venido. Ahora a ustedes les toca hacerlo diferente. Hemos reconocido con ellos nuestros errores. Hemos pedido perdón y les hemos dicho: ahora ustedes tienen el reto de hacerlo mejor que lo que hemos hecho nosotros. Habla con tu familia. Tú eres el punto de quiebra en el plan de acción. Hay historias largas y dolorosas, pero también hay personas valientes que rompen la historia. Abraham viene de un pueblo idólatra y decidió caminar siguiendo a Dios. Ruth viene de un pueblo pagano, era viuda. Podía haberse quedado atrapada en su pueblo, en su familia. Noemí, la suegra anciana, le dijo: no puedo prometerte nada. Vuelve a tu pueblo, a tu historia, a tu familia, a la casa que construyó tu esposo. Vuelve a tus dioses. Mas ella vio algo diferente en Noemí, y Ruth entra en la historia como antepasada de David y como antepasada de nuestro Señor Jesucristo, porque fue el punto de quiebre. Tú eres la Ruth de tu familia. Tú eres la Ruth de tu familia. José podía haberse quedado en la amargura, en el resentimiento, pero decidió perdonar sus hermanos, y Dios lo levantó para gobernar un país. Tú has sido llamado para gobernar y escribir una historia nueva. Josías, teniendo 8 años, la edad de mi nieto mayor, teniendo 8 años, cuando lee la palabra, se quebranta delante de Dios y escribe una historia diferente. Elige la historia que quieres escribir. Hoy te toca a ti escribir la historia. No importa cómo empezó tu historia, importa cómo sigues escribiéndola a partir de hoy. El dolor no termina oiga bien, el dolor termina contigo, la bendición arranca contigo. El dolor se terminó. Ministra a tus hijos. Somos salvados por la cruz. Esta es una nueva historia. De aquí yo vengo. Esta es mi historia. Mas tú harás mayores cosas que las que yo he hecho. Mas tú llevarás a tus hijos a un nuevo nivel. Mas ustedes contemplarán la gloria de Dios. Bendícelos. Háblales de futuro. Déjame hacer un resumen. Identifica los patrones destructivos que deben cambiar en tu casa. Identifícalos porque aún tú los has repetido. Identifícalos para perdonar, para hablar con tu familia y decir: no pasan. Número 2, perdona y repara la herida. Pide perdón. Esta es mi historia. Perdóname, mi amor. Perdóname. Perdonar nos libera. Perdonar repara el daño y establece límites. Define las nuevas reglas de convivencia y practícalas en casa con consistencia. Haz un pacto hoy con tu familia. Esto ya no más. Hablen del tío, de la tía. No es chisme. Bueno, sí. Es chisme. Responde las preguntas de ellos. Papá, ¿por qué la prima es así? ¿Por qué el tío es así? Yo te voy a contar la historia. Porque el abuelo era así. Ellos no se pararon en la brecha. Nosotros somos diferentes porque hemos elegido este camino. Es en Cristo. No vamos a juzgarlos, vamos a amarlos, vamos a bendecirlos, vamos a clamar a Dios por ellos. Mas tú y yo somos diferentes.
Define las nuevas reglas de convivencia en casa. Defínelas. Comprométete. Yo seré el primero en pedir perdón cuando grite. Si en algún momento yo he fallado, seré el primero en reunirlos y en pedir perdón. Busque ayuda cuando sea necesario. Hay conductas que uno no sabe de dónde vienen, hasta que alguien profesional cristiano te las explica y te enseña y te hace consciente y entiende y recorres el camino del perdón, de la conciencia, de soltar y de instalar la nueva conducta. Diariamente habla con tus hijos y enseña el camino a seguir. Escúchame bien. El dolor no tiene que seguir viajando con tu apellido. Otra vez. El dolor no tiene por qué seguir marcando el destino de los que llevan tu apellido.